Paciencia, papá, mi suegro necesita atención primero. Esas palabras de mi único hijo resonaron en mis oídos mientras luchaba por respirar, agarrándome el pecho en la sala de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara. Mi nuera Valentina miraba su teléfono con indiferencia. Mi hijo Rodrigo firmaba papeles de ingreso para su suegro, no para mí. Tenía 68 años, acababa de sufrir un preinfarto y mi familia me había convertido en un estorbo. Me llamo Roberto Mendoza Cervantes. Durante 45 años trabajé como maestro de primaria en escuelas públicas de Jalisco. Jubilado desde hace 3 años, con una pensión modesta del IES de 12,000 pesos mensuales. Viudo hace 5 años, cuando perdí a mi adorada Lupita por cáncer de mama. Mi único hijo Rodrigo, de 42 años, ingeniero civil exitoso en una constructora importante de Guadalajara, se casó hace 2 años con Valentina Domínguez, hija única de Ignacio Domínguez, un empresario de bienes raíces con conexiones políticas y una fortuna considerable. Después de quedarme solo en mi casa de la colonia Chapalita, Rodrigo insistió en que me mudara con ellos a su residencia en Zapopan. Papá, no puedes estar solo a tu edad, nosotros te cuidaremos. Qué ingenuo fui al creer esas palabras. Pero esa noche en urgencias, cuando mi corazón latía errático y el dolor en mi pecho me robaba el aliento, descubrí una verdad desgarradora. Para mi hijo, yo era solo un inquilino tolerado. Su verdadera familia era otra. Y lo que descubriría en las siguientes semanas me haría entender que no solo había perdido mi lugar como padre, había sido reemplazado sistemáticamente por un hombre que ni siquiera era familia de sangre. ¿Saben lo que se siente cuando tu propio hijo te dice que esperes tu turno mientras priorizan a un extraño? 3 meses antes de esa fatídica noche, mi vida en la casa de Rodrigo y Valentina parecía tolerable, no feliz, pero tolerable. Me habían asignado el cuarto de servicio en la planta baja junto a la cocina. Es más cómodo para ti, papá, así no tienes que subir escaleras, había dicho Rodrigo. La habitación medía apenas 3 por 4 metros, con una cama individual, un pequeño armario y un baño minúsculo que compartía con la empleada doméstica Rosario. Las recámaras principales en el segundo piso permanecían vacías, un cuarto de huéspedes lujoso con baño completo, una oficina convertible con sofá-cama italiano, pero esos espacios eran para visitas importantes. Yo no calificaba como importante. Mi rutina era simple y humillante. Despertaba a las 6:00 am, antes que todos, para no estorbar en la cocina. Preparaba mi café instantáneo y mis huevos revueltos rápidamente. A las 7:00 am, Valentina bajaba y yo ya debía haber terminado y limpiado todo. Roberto, me decía sin el don ni el señor, tratándome como a un empleado, ¿podrías desayunar más temprano? Ignacio viene seguido en las mañanas y necesitamos la cocina libre. Ignacio, su padre, el hombre que gradualmente fue ocupando el espacio que yo debería tener en la vida de mi hijo. Ignacio Domínguez llegaba a la casa 3 o 4 veces por semana, siempre con regalos, vinos caros, puros cubanos, boletos para partidos del Guadalajara, invitaciones a su club privado. Rodrigo lo recibía como a un rey. Don Ignacio, qué gusto verlo. Mi hijo prácticamente se cuadraba ante ese hombre. Mientras tanto, yo saludaba desde la esquina de la sala y recibía un escueto «Hola, Roberto», sin siquiera voltear a verme. La diferencia de trato era abismal. Cuando Ignacio visitaba, Rodrigo cancelaba compromisos, salía temprano del trabajo, ordenaba comida del mejor restaurante. Se sentaban en la terraza con whisky escocés de 2,000 pesos la botella, fumando puros y hablando de negocios, de inversiones, de oportunidades. Yo comía solo en la cocina, viendo televisión en mi pequeño cuarto, invisible. Los domingos eran particularmente dolorosos. En México, los domingos son sagrados para la familia. Comidas largas, sobremesa, convivencia, pero en esa casa los domingos significaban que Ignacio llegaba a las 2 p.m. con su esposa Teresita para la comida familiar. Una comida a la que yo no estaba invitado. «Papá, ¿por qué no vas al parque?», sugería Rodrigo. «Te hace bien caminar, tomar aire fresco». Traducción: desaparece mientras atendemos a la familia que realmente importa.
Así que cada domingo yo caminaba solo por el Parque Metropolitano de Guadalajara, viendo a otras familias reunidas, a otros abuelos rodeados de hijos y nietos, mientras yo mataba 3 o 4 horas esperando poder regresar a mi cuarto. Cuando volvía alrededor de las 6 p.m., encontraba la mesa del comedor con restos de un festín, mole, carnitas, tortillas hechas a mano, postres finos. En la cocina, Rosario me guardaba un plato tapado con sobras. Don Roberto, le aparté un poco, me decía con lástima en los ojos. Comía sobras. En la casa de mi hijo, sobras de la comida que compartió con su suegro. Pero me decía a mí mismo, al menos tengo techo, al menos no estoy solo en mi casa vacía recordando a Lupita, al menos Rodrigo me dio un lugar. Qué patético sonaba eso ahora. Mi cumpleaños número 68 cayó un martes de septiembre. Me desperté ese día con una pequeña esperanza. Tal vez Rodrigo recuerde. Tal vez Valentina haya comprado un pastel. Tal vez nada. Rodrigo salió a las 7:30 am sin siquiera un buenos días. Valentina bajó a las 9 feito. Me miró como si fuera un mueble y se fue a su clase de yoga. Pasé el día entero esperando. A las 3 p.m. recibí llamadas de mis 2 hermanas desde Colima, de mis antiguos colegas maestros, de exalumnos que aún me recordaban. Todos preguntaban, ¿cómo te consintió tu hijo? ¿Qué te regaló? Mentí. Nos vamos a cenar más tarde. Ya saben cómo es Rodrigo, siempre con sorpresas. La verdad, Rodrigo llegó a las 9 p.m., cansado. Papá, ¿ya cenaste? Rodrigo, es mi cumpleaños. Se quedó paralizado. Por un segundo vi culpa genuina en sus ojos. Dios, papá, lo siento, es que hemos tenido un proyecto enorme en la constructora y, mira, este fin de semana te compenso, sale. Ese fin de semana nunca llegó, pero ¿saben qué pasó 2 semanas después? El cumpleaños de Ignacio. Rodrigo reservó el salón privado del restaurante Alcalde, uno de los más exclusivos de Guadalajara. Invitó a 40 personas. Contrató mariachi. Compró un reloj Rolex de 150,000 pesos como regalo. Yo no fui invitado. Ese día, Valentina me dio 200 pesos y me sugirió que fuera al cine. Fui, vi una película que no recuerdo. Lloré en la oscuridad de la sala, rodeado de extraños, mientras mi hijo celebraba fastuosamente el cumpleaños del hombre que había tomado mi lugar. Mirando atrás, las señales habían estado ahí desde el principio. Yo simplemente no quise verlas. Cuando me mudé, Valentina estableció reglas de convivencia. No usar la sala principal después de las 7 p.m., no cocinar platillos con olores fuertes, básicamente cualquier comida mexicana tradicional. 4. No subir el volumen de mi televisión. 5. No usar la lavadora los fines de semana. 6. Contribuir con 3,000 pesos mensuales para gastos de manutención. 3,000 pesos de mi pensión de 12,000. El 25% de mis ingresos, en una casa que mi hijo había comprado con un préstamo que yo avalé cuando él apenas empezaba su carrera, pero Ignacio, quien visitaba más que yo vivía ahí, no pagaba nada. Al contrario, ellos le agradecían que los bendijera con su presencia. Rodrigo empezó a llamarlo Papá Ignacio casualmente. Papá Ignacio dice que debería invertir en ese desarrollo. Papá Ignacio me invitó a su rancho en Chapala. Papá Ignacio tiene contactos en el gobierno, y a mí, su padre de sangre, cada vez me decía menos, papá y más Roberto. Roberto, necesito que, de padre a inquilino, de familia a carga. Todo explotó un domingo de noviembre, 3 semanas antes de mi preinfarto. Ignacio había llegado con Teresita para la comida dominical de costumbre. Yo, como siempre, me preparaba para mi exilio de 4 horas al parque. Pero ese día llovía torrencialmente. Una de esas lluvias de Guadalajara que inundan calles, tumban árboles, hacen imposible caminar. Rodrigo, le dije tímidamente, está lloviendo muy fuerte. ¿Puedo quedarme? Estaré en mi cuarto, no molestaré. Vi cómo intercambiaba miradas con Valentina. Ella negó casi imperceptiblemente con la cabeza. Es que papá Ignacio quiere hablar de temas privados de negocios, papá. ¿No puedes ir a un café, a una biblioteca? Hijo, está diluviando. Tengo 68 años.
No puedo, aquí tienes. Valentina sacó un billete de 500 pesos de su cartera y me lo extendió como quien le da limosna a un indigente. Ve al Cinépolis, mira 2 películas, cómete unas palomitas, regresa como a las 7. La humillación me quemó la garganta, pero tomé el dinero, porque ya no tenía dignidad, ya no tenía voz, ya no tenía lugar en mi propia familia. Salí bajo la lluvia con solo un suéter delgado. El paraguas se volteó con el viento a los 5 minutos. Llegué empapado al centro comercial, tiritando de frío, sintiéndome como un perro callejero echado de su casa. Me senté en la plaza de comidas durante 4 horas, viendo pasar familias felices, viendo a otros abuelos con sus nietos comprándoles helados, juguetes, abrazos. Yo solo tenía un billete de 500 pesos que mi nuera me había dado para desaparecerme. Ese día algo se rompió dentro de mí, pero aún no tenía el valor para reconocerlo. Desde esa tarde bajo la lluvia, empecé a sentirme mal. Primero fue un cansancio extraño, como si mis piernas pesaran el doble. Luego dolores en el pecho que ignoré pensando que era acidez. Son los años, Roberto, me decía a mí mismo, ya estás viejo. Pero los dolores empeoraban. A veces me despertaba a las 13 a.m., con el corazón acelerado, sudando frío, con una presión en el pecho como si alguien me estuviera aplastando. Le mencioné a Rodrigo que me sentía mal. Papá, ya sabes cómo eres de dramático. Seguro es estrés. Deberías salir más, hacer ejercicio, socializar. Qué fácil decirlo cuando me habían aislado de todo. Mis antiguos amigos maestros vivían lejos, mi casa de Chapalita la habían rentado, mis hermanas estaban en Colima, yo no tenía auto, dependía completamente de Rodrigo para todo, y Rodrigo estaba demasiado ocupado siendo el yerno perfecto de Ignacio Domínguez. Una tarde, Valentina me encontró sentado en el jardín trasero, respirando con dificultad. ¿Qué te pasa? Me duele el pecho, mucho. Ay, Roberto, no exageres, ya párate y métete. Se ve mal que estés ahí todo desaliñado cuando llega gente. Ignacio, siempre Ignacio. Llegamos a esa noche de diciembre. Un martes frío y húmedo, típico de Guadalajara en invierno. Ignacio había venido a cenar. Otra vez. Rodrigo había pedido comida de su restaurante argentino favorito, bife de chorizo, chimichurri, vino Malbec importado. Yo estaba en mi cuarto sintiendo ese dolor familiar en el pecho, pero esta vez era diferente, más intenso, más aterrador. El dolor se extendió a mi brazo izquierdo. Empecé a sudar copiosamente. La habitación daba vueltas. Me levanté tambaleándome y salí al pasillo. Rodrigo, mi voz salió débil, quebrada. Risas desde el comedor. El sonido del vino siendo servido. La voz grave de Ignacio contando una anécdota. Rodrigo, ayuda. Llegué a la entrada del comedor agarrándome el pecho. Valentina me vio primero. Su expresión no fue de preocupación sino de fastidio. Roberto, estamos cenando. No puedo respirar. Rodrigo finalmente volteó. Vi confusión en su rostro, luego una preocupación limitada. Papá, otra vez con tu estrés, me desplomé contra la pared. Ignacio, el maldito Ignacio, fue quien reaccionó primero. Rodrigo, tu padre no se ve bien, llama una ambulancia. Pero don Ignacio, nuestra cena, Rodrigo. La voz de Ignacio fue un látigo. Tu padre necesita un hospital. Ahora, si no hubiera sido por ese hombre al que tanto odiaba, probablemente habría muerto ahí mismo, mientras mi hijo priorizaba su bife de chorizo. El trayecto al hospital civil fue surrealista. Valentina manejó mi auto, porque ni siquiera quisieron usar el BMW de ellos. Rodrigo iba en el asiento del copiloto, no conmigo atrás. Yo iba solo en el asiento trasero, retorciéndome de dolor, convencido de que iba a morir. «¿Podrías no quejarte tan fuerte, Roberto?», dijo Valentina. «Me desconcentras al manejar. Llegamos a urgencias. Me registraron. Una enfermera tomó mis signos vitales y su rostro se puso serio. Señor Mendoza, su presión está peligrosamente alta, 180-120, y su ritmo cardíaco es errático. Necesitamos hacerle un electrocardiograma de inmediato». «¿Es grave?», preguntó Rodrigo sin mucha emoción. «Podría ser un preinfarto. Necesita atención urgente». Fue entonces cuando el teléfono de Rodrigo sonó. Lo contestó inmediatamente. «Don Ignacio»,
Sí, estamos en el hospital con mi papá. Parece que es su corazón. ¿Qué? ¿Usted también se siente mal? ¿Dolor en el pecho también? Vi cómo los ojos de mi hijo cambiaban. Vi cómo su preocupación limitada por mí se convertía en pánico absoluto por otro hombre. Papá Ignacio, voy para allá inmediatamente. No se mueva. Llamo a su cardiólogo privado. Salgo ahora mismo. Colgó y me miró. Papá Ignacio también tiene dolor en el pecho. Es su corazón. Tiene antecedentes cardíacos serios. Debo ir con él. Yo seguía agarrándome el pecho, luchando por respirar. Mi hijo estaba a punto de abandonarme en urgencias para ir con su suegro. Rodrigo, yo soy tu padre. Y entonces salieron esas palabras, esas malditas palabras que jamás olvidaré. Y se fue. Mi hijo me abandonó en urgencias, con un posible infarto, para correr con el hombre que le importaba más que yo. Valentina suspiró irritada y se sentó en la sala de espera, pegada a su teléfono, sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Me llevaron a una camilla, me conectaron monitores, me sacaron sangre, todo mientras lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas, lágrimas de dolor físico, lágrimas de dolor emocional, lágrimas de un padre que acababa de descubrir que había perdido a su hijo hace mucho tiempo y nunca se había dado cuenta. El cardiólogo de guardia, un doctor joven llamado Ramírez, revisó mis estudios con el ceño fruncido. Señor Mendoza, tuvo suerte. Es un episodio de angina inestable, un preinfarto. Un paso más y hubiera sido infarto completo. Su corazón está mandando señales de alerta graves. ¿Me voy a morir? No hoy. Pero necesita cambios inmediatos, medicamentos, dieta, reducir estrés. Hizo una pausa. ¿Vive con alguien? ¿Tiene apoyo familiar? Iba a decir que sí, que vivía con mi hijo, que tenía familia, pero las palabras murieron en mi garganta. Porque la verdad era otra, estaba completamente solo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal. Cada día comparto historias reales de nuestra comunidad. Pasé esa noche en observación en el Hospital Civil. Una cama dura, sábanas ásperas, el bip constante del monitor cardíaco. Valentina se quedó 1 hora en la sala de espera y luego se fue porque necesitaba descansar. Nadie se quedó conmigo. Mientras tanto, según me enteré después, Rodrigo llevó a Ignacio al Hospital Country 2000, la clínica privada más lujosa de Guadalajara. Suite privada con televisión de pantalla plana, sillón reclinable para acompañantes, menú gourmet para pacientes. El dolor de pecho de Ignacio resultó ser gases intestinales, reflujo ácido por haber comido demasiado bife argentino y tomado demasiado Malbec. Ni siquiera era su corazón. Pero Rodrigo se quedó toda la noche con él. Le contrató enfermera privada. Le compró un pijama de seda en la boutique del hospital porque don Ignacio no puede usar esas batas horribles de hospital. Mi hijo gastó 45,000 pesos en una noche de hospitalización innecesaria para su suegro, mientras yo estaba solo en el civil con un preinfarto real, en una sala compartida con otros 5 pacientes, escuchando los ronquidos y quejidos de extraños. A las 7 p.m, el doctor Ramírez vino con mis resultados. Señor Mendoza, sus enzimas cardíacas están elevadas. Tuvo daño menor en el músculo cardíaco. Necesita quedarse otros 2 días en observación, luego seguimiento estricto. Le voy a recetar betabloqueadores, estatinas, anticoagulantes. Doctor, ¿cuánto va a costar todo esto? Él hizo una pausa incómoda. Con el seguro del ISSST está cubierto el 80%. El copago serían unos 8,000 pesos aproximadamente por los 2 días, medicamentos incluidos. 8,000 pesos, 2/3 de mi pensión mensual. ¿Hay opciones más baratas? Señor Mendoza, estamos hablando de su corazón. No es negociable. Sentí pánico. No por el dinero en sí, sino porque sabía que tendría que pedirle a Rodrigo que me ayudara. Y sabía exactamente qué cara pondría Valentina cuando lo hiciera. Rodrigo llegó al hospital a las 2 p.m. del día siguiente, solo, sin Valentina. Venía directo de dejar a Ignacio en su mansión de Colinas de San Javier, después de asegurarse personalmente de que tuviera enfermera de tiempo completo durante 3 días, solo por precaución, y de que su refrigerador estuviera lleno de comida orgánica especializada.
Hola papá, entró sin siquiera una disculpa. ¿Cómo sigues? Tuve un preinfarto, Rodrigo, daño cardíaco, tengo que quedarme 2 días más. Ah, qué bien que ya estás estable, revisó su reloj. Mira, tengo una junta importante a las 3, solo vine a ver cómo estabas. Tu suegro, ¿cómo está? Vi un destello de genuina preocupación en sus ojos, preocupación que nunca mostró por mí. Gracias a Dios, fue falsa alarma, pero pasó un susto terrible, papá. Don Ignacio tiene 72 años, antecedentes de hipertensión. No podía arriesgarme. 72 años, 4 años más que yo. Hipertensión, como yo, pero cuando él tuvo susto, mereció suite de 45,000 pesos. Cuando yo tuve preinfarto real, merecí abandono en el civil. Rodrigo, necesito pedirte algo. Dime rápido, de verdad tengo que irme. El copago del hospital son 8,000 pesos, yo no tengo esa cantidad disponible ahorita. ¿Podrías? Su rostro se tensó. Reconocí esa expresión, la misma que ponía Valentina cuando le pedía cualquier cosa. Papá, hace 2 meses te pedimos los 3,000 de la mensualidad y dijiste que no tenías. ¿En qué gastas tu pensión? Rodrigo, son 12,000 pesos al mes. Les doy 3,000 a ustedes. Los medicamentos de mi presión me cuestan 1,800. Comida personal otros 2,000. Gastos básicos, o sea que sí tienes ahorros. Tengo 23,000 pesos ahorrados para emergencias. Esta es la emergencia, hijo. Suspiró dramáticamente, como si le estuviera pidiendo un riñón. Está bien, pero esto no puede volverse costumbre, papá. Valentina y yo también tenemos gastos. No somos banco. Banco, le estaba pidiendo ayuda a mi hijo por un preinfarto. Y él lo llamaba costumbre. Mientras tanto, había regalado un Rolex de 150,000 pesos a Ignacio 2 meses atrás. Sacó su celular y me hizo una transferencia de 8,000 pesos, sin mirarme a los ojos, como quien paga una deuda incómoda. Listo. ¿Algo más? Rodrigo, ¿podrías quedarte un rato? Me siento muy solo y papá, en serio tengo junta. Además ya estás bien, solo es observación. Miró su reloj otra vez. Te veo cuando te den de alta. Sale, y se fue. 5 minutos. Mi hijo estuvo 5 minutos conmigo después de un preinfarto. Estuvo 12 horas con su suegro por reflujo ácido. Esos 2 días en el hospital fueron una revelación dolorosa. En la cama junto a la mía había un señor de 74 años llamado Don Aurelio. También había tenido un preinfarto. Su familia llenaba la sala a todas horas. Hijos, nueras, nietos, sobrinos. Don Aurelio, ¿ya comió? Papá, ¿necesita algo? Abuelito, mire lo que le dibujé en la escuela. Una nuera le trajo caldo de pollo casero porque la comida del hospital no alimenta. Un hijo ajustaba sus almohadas constantemente. Los nietos le leían el periódico, le contaban chistes, le mostraban videos en el celular. Yo los miraba desde mi cama vacía de visitas, sintiendo una envidia que me quemaba por dentro. ¿Y su familia, don Roberto? Me preguntó don Aurelio el segundo día. Mi hijo está muy ocupado con el trabajo. Ah, los jóvenes de ahora, pero seguro viene en la tarde, ¿no? Seguro, no vino. La única visita que recibí fue de Rosario, la empleada doméstica de la casa. Llegó en su día libre, en camión, trayéndome tamales que había hecho ella misma. Don Roberto, ¿cómo se siente? He rezado mucho por usted. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Una empleada doméstica mostraba más compasión por mí que mi propia familia. Gracias, Rosario, no debiste molestarte. Usted siempre ha sido amable conmigo, don Roberto. Siempre me trata con respeto, me pregunta por mis hijos. Es buena persona. Bajó la voz, no como otros en esa casa. ¿Cómo están Rodrigo y Valentina? Pues ayer don Ignacio hizo una carne asada en su casa. Los señores fueron, hasta tarde estuvieron. Mientras yo estaba en el hospital con el corazón dañado, mi hijo estaba en una carne asada con su suegro. Rosario, ¿puedo preguntarte algo con honestidad? Claro, don Roberto. ¿Cómo me ven ellos? ¿Qué dicen de mí cuando no estoy? Ella se retorció las manos incómoda. Don Roberto, yo no debería, por favor, necesito saber la verdad. Respiró profundo. La señora Valentina dice que usted es una carga,
que estorba, que don Ignacio es familia de verdad porque ayuda con dinero y contactos, mientras que usted ¿solo qué? Solo existe. Esas fueron sus palabras. Roberto solo existe, ni ayuda ni aporta nada. Cada palabra fue una puñalada. Y Rodrigo, ¿el qué dice? El señor Rodrigo no dice nada, pero tampoco la contradice. Cuando ella habla mal de usted, él solo se queda callado. El silencio de mi hijo era peor que cualquier insulto directo. Rosario se fue 1 hora después, dejándome con los tamales y una verdad insoportable. Yo no era familia, era un estorbo tolerado. Me dieron de alta el viernes por la tarde. El doctor Ramírez me entregó una bolsa con 7 diferentes medicamentos. Señor Mendoza, esto es muy importante. Betabloqueadores a las 8 a.m., estatinas a las 8 p.m., anticoagulante con alimentos. Necesita dieta baja en sal, baja en grasa, ejercicio moderado y sobre todo evitar estrés. Evitar estrés. En esa casa, qué irónico. ¿Hay alguien que pueda supervisar que tome sus medicinas correctamente? Mi hijo, supongo. El doctor no pareció convencido. Señor Mendoza, pacientes cardíacos necesitan apoyo emocional, no solo físico. El estrés psicológico es tan peligroso como el colesterol. Si vive en un ambiente tóxico, estaré bien, doctor. También necesita venir a consulta de seguimiento en 2 semanas. Y le recomiendo encarecidamente terapia psicológica. Detecto signos de depresión severa. Claro que estaba deprimido. ¿Quién no lo estaría en mi situación? Valentina llegó a recogerme a las 6:00 p.m. Ni siquiera bajó del auto. Tocó el claxon desde el estacionamiento. Subí despacio, todavía débil, cargando mi bolsa de medicinas. Ella arrancó antes de que terminara de cerrar la puerta. ¿Cómo estuvo?, preguntó sin interés real, sus ojos en el teléfono mientras manejaba. Pues, tuve un preinfarto. Me dijeron que, oye, cuando lleguemos necesito que te metas directo a tu cuarto. Ignacio va a venir a cenar y no queremos que se ponga incómodo viéndote recién salido del hospital. Me quedé mudo. ¿Entiendes? Se va a sentir culpable de que Rodrigo tuvo que dividir su atención. Mejor que no te vea, ¿sale? Valentina, casi me muero hace 3 días. Ay, Roberto, no seas dramático. El doctor dijo que fue preinfarto. O sea que no fue infarto. Estás exagerando como siempre. Llegamos a la casa. Efectivamente, el BMW de Ignacio ya estaba en la entrada. Música, risas, olor a carne asada. Métete por la puerta de servicio, ordenó Valentina, y no salgas en toda la noche. Entré a mi cuarto como criminal, como invasor en la casa de mi hijo, como estorbo que debía ocultarse. Desde mi pequeña habitación, durante las siguientes 4 horas, escuché la fiesta en el jardín. Rodrigo e Ignacio hablando de inversiones, de terrenos, de un desarrollo en Puerto Vallarta. Valentina, riendo exageradamente ante cada chiste mediocre de su padre. Rodrigo, eres como el hijo que siempre quise. Escuché la voz de Ignacio. Inteligente, trabajador, exitoso. Estoy orgulloso de ti, muchacho. Gracias, papá Ignacio. Usted también es el mentor que siempre necesité. El mentor que siempre necesité. Yo le enseñé a leer. Yo pasé noches en vela ayudándolo con tareas de matemáticas. Yo trabajé dobles turnos dando clases particulares para pagar su universidad privada. Yo avalé su crédito hipotecario cuando ningún banco confiaba en él. Y ahora Ignacio, quien apareció hace 2 años, era el mentor que siempre necesitó. Me senté en mi cama angosta, rodeado de 7 frascos de medicina, y lloré por el hijo que perdí. Lloré por el padre que dejé de ser, lloré por el hombre que me había convertido, un fantasma en la casa de mi propia sangre. A las 11 p.m., cuando Ignacio finalmente se fue y Rodrigo y Valentina subieron a su recámara, Rosario tocó suavemente mi puerta. «Don Roberto, ¿puedo pasar?» «Adelante, Rosario». Entró con un plato de comida, sobras de la carne asada, pero al menos era algo. «Gracias», susurré. Ella se sentó en la única silla de mi cuarto, nerviosa. «Don Roberto, necesito decirle algo importante. Llevo 3 años trabajando en esta casa. He visto cosas, he escuchado cosas». «¿Qué cosas?» «El señor Rodrigo le debe mucho dinero a don Ignacio.
como 800,000 pesos, un préstamo para su empresa que salió mal hace un año. Mi corazón, ya débil, dio un vuelco. ¿Cómo sabes eso? Los escuché discutiendo hace meses. Don Ignacio le dijo que le perdonaría la deuda si Rodrigo lo trataba como al padre que nunca tuvo. Fueron sus palabras exactas. Todo cobró sentido horrible. El trato preferencial, los papá Ignacio, las atenciones exageradas, los domingos familiares, el abandono hacia mí. Mi hijo me había vendido. Había cambiado a su verdadero padre por 800,000 pesos de deuda perdonada. Yo no era solo un estorbo, era un obstáculo para el teatro que Rodrigo necesitaba actuar para mantener contento a su acreedor. Hay más, don Roberto. Rosario bajó aún más la voz. Escuché a la señora Valentina hablando por teléfono con su mamá. Dijo que están esperando a que usted fallezca para quedarse con su casa de Chapalita. Dijeron que vale como 2,5 millones de pesos en el mercado actual. Mi casa está rentada, el contrato vence en 4 meses, ya tienen comprador interesado, solo están esperando a que usted no esté. La habitación giró a mi alrededor. No solo me habían reemplazado como padre, me estaban esperando muerto para robarme mi patrimonio. ¿Por qué me cuentas esto, Rosario? Porque usted es buena persona, don Roberto. Y porque he visto cómo lo tratan. Es cruel. Mi papá tiene 73 años y vive con mi hermano. Lo tratan como rey, le dan lo mejor, lo incluyen en todo. Eso es familia verdadera. ¿Qué debería hacer? No lo sé, don Roberto. Pero lo que sí sé es que este lugar lo está matando. Y si no se va pronto, entre el estrés y los desprecios, ese corazón no va a aguantar mucho más. Tenía razón, el doctor Ramírez me había dicho que evitara estrés. Pero vivir en esa casa, invisible, humillado, esperando mi muerte como si fuera un trámite pendiente, eso era el estrés más tóxico que existía. Esa noche no dormí, me quedé mirando el techo de mi cuartito, escuchando los ronquidos de Rosario en la habitación contigua, porque incluso la empleada tenía mejor trato que yo, procesando todo. Mi hijo me había vendido, mi nuera me quería muerto, mi casa era premio por mi funeral. Mi lugar como padre había sido comprado por 800,000 pesos, pero más que coraje sentí claridad. Por primera vez en meses, tal vez años, vi mi situación con absoluta objetividad. No era amado, era tolerado, no era familia, era inquilino, no era padre, era obstáculo. Y lo más importante, no tenía que seguir aceptándolo. Tenía 68 años, un corazón dañado, ahorros modestos, una casa que pronto podría recuperar, una pensión pequeña pero segura. ¿Qué más tenía? Dignidad. Y estaba a punto de perderla completamente si no actuaba. El doctor me había dado 2 semanas de reposo, 2 semanas de convivencia en ese infierno disfrazado de hogar. Pero yo ya había tomado una decisión en ese cuarto oscuro, rodeado de medicina para el corazón que mi propio hijo había roto. En 2 semanas, en cuanto recuperara un poco de fuerza, me iría. No sabía exactamente cómo, no sabía exactamente a dónde, pero sabía con certeza absoluta que prefería morir solo y en paz que seguir viviendo rodeado de familia que me deseaba muerto. Y lo que descubriría en los siguientes días me daría exactamente el plan que necesitaba. Cuando tu propia familia te ve como un obstáculo para su beneficio económico, te quedas o te vas. La decisión de Roberto cambiará todo. Suscríbete para no perderte cómo esta historia se desarrolla. Los comentarios de ustedes me ayudan a seguir compartiendo estas historias reales. El lunes siguiente a mi salida del hospital, desperté con un propósito que no había sentido en meses. Sobrevivir para irme. Mi primer paso fue fingir debilidad extrema. No fue difícil, mi cuerpo realmente estaba débil, pero exageré mi fragilidad para que me dejaran en paz mientras planeaba. «Ay, Roberto, estás muy pálido», dijo Valentina esa mañana sin verdadera preocupación. «Mejor quédate en tu cuarto. No queremos que te desmayes por ahí». Perfecto, eso era exactamente lo que necesitaba. Desde mi pequeño cuarto empecé a hacer llamadas discretas. Primero llamé a don Esteban, mi antiguo amigo maestro que se había jubilado el mismo año que yo. Vivía en Tlaquepaque con su esposa y 2 hijos adultos. «Roberto, compadre, ¿cómo estás? Escuché que tuviste un susto con el corazón».
¿Cómo te enteraste? Tu hermana Socorro llamó a mi esposa preguntando por ti. Dice que no contestas el teléfono. Está preocupada. Mierda, ni siquiera había pensado en llamar a mis hermanas. Rodrigo tampoco les avisó. Esteban, necesito preguntarte algo confidencial. Dime, Roberto, ¿tú sabes de departamentos baratos para rentar? Para una sola persona, cerca del centro, con buenas rutas de camión. Hubo silencio del otro lado. Roberto, ¿qué pasa? ¿No vives con Rodrigo? Es complicado. Necesito salirme, y necesito que esto quede entre nosotros por ahora. Rodrigo te está tratando mal. Las palabras se me atascaron en la garganta. Admitirlo en voz alta lo hacía real. Digamos que no soy bienvenido en su casa. Esteban maldijo en voz baja. Pinche muchacho ingrato. Después de todo lo que hiciste por él. Roberto, escucha. Mi compadre Jacinto tiene un departamento pequeño en la colonia del Fresno. Un cuarto, baño, cocineta. Está vacío desde que su mamá falleció. Como 3,500 pesos al mes. 3,500. Era factible con mi pensión. ¿Podrías hablar con él? Sin mencionar mi nombre todavía. Solo preguntar si sigue disponible. Lo llamo hoy mismo. Pero Roberto, ¿estás seguro? Tus medicinas, tu salud. Estoy más seguro de esto que de cualquier cosa en mucho tiempo, Esteban. Después de colgar, hice otra llamada crucial a la inmobiliaria que administraba la renta de mi casa en Chapalita. Buenas tardes, habla Roberto Mendoza. Soy el propietario de la casa en Chapalita 8447. Ah, sí, don Roberto. ¿En qué podemos ayudarle? El contrato actual vence en abril, ¿correcto? Así es. Los inquilinos ya nos avisaron que no van a renovar. De hecho, ya tenemos a alguien interesado en comprar la propiedad. Le interesa vender, Valentina. Tenía que ser ella. Ya estaban moviendo piezas para apropiarse de mi casa. No voy a vender. Voy a volver a vivir ahí cuando termine el contrato. Disculpe, pensé que usted vivía con su familia. Cambio de planes. Necesito que en cuanto terminen el contrato, la casa se quede vacía para mí. Y si alguien más llama preguntando, especialmente mi nuera Valentina, díganle que el propietario ya tiene otros planes. Entendido, don Roberto, así lo haremos. Colgué con una satisfacción pequeña pero real. Ese era mi patrimonio. No se lo iban a robar. El miércoles, sintiéndome un poco mejor físicamente, decidí bajar a desayunar a la cocina. Era las 6:30 am. Pensé que todos dormían. Estaba preparando café cuando escuché pasos en la escalera. Rodrigo bajaba, ya vestido para el trabajo. Papá, ¿qué haces levantado? Iba a preparar desayuno. El doctor dijo reposo, ¿no? Reposo no significa que soy inválido, Rodrigo. Está bien, está bien. Oye, ¿ya tomaste tus medicinas? Fue la primera vez que preguntaba sobre mis medicamentos desde que salí del hospital. Sí, a las 6 en punto. Perfecto. Revisó su celular distraídamente. Papá, necesito hablar contigo de algo importante. Mi corazón se aceleró. Habría descubierto mis llamadas, los gastos de tu hospitalización, más las medicinas, más la consulta de seguimiento que tienes la próxima semana. Valentina hizo cuentas y estamos hablando de como 15,000 pesos en total. Rodrigo, tú solo me prestaste 8,000. El resto lo pagué yo. Sí, pero nosotros te damos techo, comida, servicios. Valentina dice que deberías contribuir más a los gastos de la casa. Al menos 5,000 pesos al mes en lugar de 3,000. 5,000 pesos, casi la mitad de mi pensión. Rodrigo, con 5,000 pesos de renta, 2,000 de medicinas, 2,000 de gastos personales, solo me quedarían 3,000 pesos al mes para todo lo demás. Papá, es que no es justo para nosotros. Don Ignacio, cuando se queda en casas de sus hijos, siempre paga generosamente. Tú, en cambio, yo no soy Ignacio. No soy millonario, soy un maestro jubilado. Bueno, entonces tal vez necesitas ajustar tu estilo de vida. Su tono se volvió frío. O buscar alternativas más económicas para ti. Ahí estaba, la sugerencia velada de que me largara. ¿Me estás corriendo, Rodrigo? No, papá. Solo estoy siendo realista sobre las finanzas, las mismas finanzas que permitieron gastar 45,000 pesos en una noche de hospital para tu suegro por reflujo ácido. Su cara se puso roja. Eso es diferente, don Ignacio, es importante para mi carrera.
¿Y yo qué soy, Rodrigo? ¿Qué soy para ti? No respondió, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Valentina apareció en ese momento todavía en pijama. ¿Qué es todo este escándalo tan temprano? Le estoy explicando a papá la nueva contribución mensual, dijo Rodrigo. Ah, perfecto. Roberto, también necesitamos que dejes de usar la lavadora entre semana, solo sábados. Y el agua caliente límitala a 5 minutos de regadera. Las cuentas de gas están altísimas. 5 minutos. Para un hombre de 68 años con problemas cardíacos, el agua caliente era necesidad médica, no lujo. Entendido, dije con voz neutra. Excelente. Ah, y hoy viene don Ignacio a almorzar. Como siempre, necesitamos privacidad. Ya sé, me desapareceré. Qué bueno que entiendes, Roberto. Subí a mi cuarto con el café frío y el estómago vacío, más convencido que nunca de mi decisión. Esa tarde, mi celular sonó. Socorro, mi hermana mayor desde Colima. Roberto Mendoza Cervantes. ¿Por qué no me dijiste que tuviste un preinfarto? Socorro, yo me enteré por casualidad porque le hablé a Esteban buscándote. Casi me da un ataque a mí también. ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Su preocupación genuina casi me hace llorar. Estoy mejor, hermana. Fue un susto, pero ya estoy en tratamiento. ¿Y Rodrigo cómo está? Debe haber estado muy asustado, pobrecito. Una risa amarga escapó de mi garganta. Rodrigo estuvo ocupado. Ocupado. Roberto, casi te mueres. Él tenía otros asuntos más importantes que atender. Hubo un silencio tenso. Roberto, ¿qué está pasando realmente? Y entonces, por primera vez, dije la verdad completa. Le conté todo, la mudanza forzada, el cuarto de servicio, las reglas humillantes, los domingos en el exilio, el cumpleaños olvidado, el contraste con Ignacio, el abandono en urgencias, la deuda de 800,000 pesos, el plan de quedarse con mi casa. Socorro escuchó en silencio. Cuando terminé, estaba llorando. Ese desgraciado. Roberto, ven a Colima, vive conmigo y con Pancho, tenemos cuarto extra, no te cobraríamos nada. Socorro, no puedo ser carga para ustedes también. No serías carga, eres mi hermano, es diferente, lo sé, hermana, pero necesito hacer esto solo, necesito recuperar mi dignidad por mi cuenta. ¿Qué vas a hacer? Tengo un plan. En 2 meses me voy, vuelvo a mi casa de Chapalita cuando termine el contrato de renta. Vivo con mi pensión, tranquilo, independiente, en paz. ¿Y se lo has dicho a Rodrigo? No, y no se lo voy a decir hasta el último momento. Mientras menos sepa, mejor. Roberto, estoy tan orgullosa de ti. Pensé que te habías rendido. Casi lo hice, Socorro. Casi me rendí completamente. Pero no lo hiciste. Papá estaría orgulloso. Él te enseñó a ser un hombre de dignidad. Nuestro padre, que había fallecido 20 años atrás, había sido campesino de Colima, hombre duro, honesto, que prefería pasar hambre que aceptar limosna. Me había criado con un principio: hijo, puedes ser pobre pero nunca pordiosero. Había olvidado esa lección, pero ahora la recordaba claramente. El domingo siguiente fue mi última gota. Como siempre, Ignacio y Teresita venían a comer. Como siempre, me sugirieron que saliera. Pero ese día llovía otra vez. Lluvia torrencial, inundaciones en varias calles de Guadalajara. Valentina, dije firmemente, no voy a salir con esta lluvia. Casi me enfermo gravemente la última vez. Pero Roberto, me quedaré en mi cuarto. No, pero no voy a arriesgar mi salud otra vez para la comodidad de tu padre. Rodrigo intervino. Papá tiene razón, Valentina, que se quede en su cuarto. Pero se va a escuchar todo desde ahí, va a ser incómodo. Pues que sea incómodo, dije sin disculparme. Me encerré en mi cuarto a las 2 p.m. y durante las siguientes 3 horas escuché la comida desde mi prisión voluntaria. Risas, anécdotas, Rodrigo contando un chiste que yo le había enseñado cuando tenía 10 años, pero ahora se lo atribuía a Ignacio como si él se lo hubiera contado primero. Papá Ignacio, esa estuvo buenísima. Usted siempre tiene las mejores historias. Esa había sido mi historia. Del día que llevé a Rodrigo a su primer partido de fútbol y un borracho se cayó de las gradas, yo se la conté y ahora la presentaba como anécdota original de Ignacio. Me estaba borrando, sistemáticamente. Mis historias se volvían de otro.
Mis enseñanzas se acreditaban a otro. Mi lugar como padre había sido ocupado por un impostor que mi hijo prefería. Alrededor de las 5 p.m. escuché a Teresita decir: «Ay, Valentina, qué delicia de barbacoa. Y Roberto, ya comió el pobre». «Lo tiene Rosario, cuidado», mintió Valentina. Yo no había comido nada. Rosario tenía el día libre. «Qué lástima que esté enfermo», dijo Ignacio con falsa compasión. «Aunque siendo honesto, Rodrigo, creo que tu papá necesita tal vez, ¿cómo decirlo?, un lugar más apropiado para su edad. Hay asilos muy buenos en Guadalajara». Mi sangre se congeló. «¿Asilo?», preguntó Rodrigo. «Bueno, no asilos, residencias para adultos mayores, con enfermeras, actividades, gente de su edad. Tal vez estaría más feliz ahí que siendo carga para ustedes dos». Nunca lo había pensado así. La voz de Rodrigo sonaba consideradora. «Piénsalo, hijo, ustedes son jóvenes, exitosos. No deberían tener la responsabilidad de cuidar a un anciano enfermo. Hay profesionales para eso. Cuesta como 15,000 pesos al mes una buena residencia», dijo Valentina. «Su pensión no alcanza». «Ah, pero si vendieran su casa de Chapalita», sugirió Ignacio. «Con 2,5 millones podrían pagar como 15 años de residencia. Y ustedes quedarían libres. Venderían mi casa, me encerrarían en asilo, se quedarían con mi dinero y me visitarían una vez al mes por culpa». Era el plan perfecto para deshacerse de mí, legal y socialmente aceptable. «Es una opción interesante, don Ignacio», dijo Rodrigo pensativo. «No dijo jamás haría eso a mi padre. No dijo mi papá se queda conmigo siempre. Dijo es una opción interesante». En ese momento, en ese cuarto oscuro, con hambre, humillado, escuchando cómo planeaban deshacerse de mí como basura costosa, tomé mi decisión final e irrevocable. No iba a esperar 2 meses, me iría en 2 semanas. Esa noche, después de que Ignacio se fue y todos subieron a dormir, llamé a Esteban. «Compadre, ¿hablaste con Jacinto del departamento?» «Sí, sigue disponible, 3,500 al mes, puedes entrar cuando quieras. ¿Qué tal el viernes que viene?» «Tan pronto, tan pronto». «Roberto, ¿estás seguro? ¿No quieres pensarlo más?» «Esteban, hoy escuché a mi hijo considerar seriamente meterme a un asilo para vender mi casa. No hay nada que pensar». Silencio. «Luego, el viernes tiene el departamento listo. Yo te ayudo con la mudanza. No tengo casi nada que mudar. Ropa, medicinas, algunos libros. Cabe en un taxi. De todas formas, yo te acompaño. No vas a hacer esto solo». Colgué y empecé a planear meticulosamente. Viernes 17 de enero. Rodrigo tenía viaje de trabajo a Monterrey. Volvía el domingo. Perfecto. Mis pasos. 1. Jueves por la noche, empacar discretamente lo esencial en 2 maletas. 2. Viernes 7:0 am, esperar que Valentina se vaya a su clase de yoga. 3. Viernes 8 am, llamar taxi, reunirme con Esteban, ir al departamento. 4. Viernes 10:0 am, dejar carta de despedida explicando todo. 5. Viernes 11:0 am, desaparecer de sus vidas para siempre. No habría drama. No habría confrontación, solo silencio y ausencia, que sintieran el vacío que crearon. Los siguientes días fueron teatro puro. Seguí siendo el Roberto sumiso, débil, invisible. «Sí, Valentina, como digas, Rodrigo. No hay problema», pero por dentro cada célula de mi cuerpo vibraba con anticipación de libertad. El martes, discretamente saqué 40,000 pesos del banco. 3 meses de renta adelantados, depósito, comida inicial, emergencias. El miércoles hablé con mi cardiólogo y pedí que transfiriera mi expediente a una clínica cerca de la colonia del Fresno. El jueves empaqué, ropa en una maleta, documentos importantes en otra, escrituras de mi casa, testamento, cartilla militar, acta de nacimiento, todo lo que Rodrigo y Valentina podrían perder accidentalmente. Y escribí la carta que lo diría todo. Me tomó 3 horas escribirla, la reescribí 5 veces. Lloré en la 4ª versión, pero la 5ª fue perfecta. «Rodrigo, cuando leas esto ya me habré ido. No estoy desaparecido, no estoy secuestrado, estoy libre. Me voy porque finalmente entendí que en esta casa nunca fui familia.
Fui inquilino tolerado, carga financiera, obstáculo para tu relación con Ignacio. Me voy porque tuve un preinfarto y me abandonaste en urgencias para correr con tu suegro que tenía gases. Me voy porque olvidaste mi cumpleaños 68, pero gastaste 150,000 pesos en el de Ignacio. Me voy porque me obligas a desaparecer los domingos mientras celebras con la familia que prefieres. Me voy porque escuché cómo planean meterme en asilo y vender mi casa para pagar mi encierro. Me voy porque dejé de ser tu papá para convertirme en Roberto. No te estoy pidiendo explicaciones, ya no las necesito. No te estoy pidiendo cambiar, es demasiado tarde. Solo te estoy diciendo que sepas que tuviste un padre que te amó incondicionalmente, que trabajó dobles turnos para darte educación, que avaló tu crédito cuando nadie confiaba en ti, que te crió solo después de que tu madre murió, y que cambiaste a ese padre por 800,000 pesos de deuda perdonada. Sí, lo sé todo, no me busques, no me llames, no finjas preocupación tardía. Mi casa de Chapalita no está en venta, es mi patrimonio, y ahí viviré cuando termine el contrato de renta en abril. Viviré con mi pensión modesta, en paz, con dignidad, rodeado de quienes me valoran. Ustedes pueden quedarse con sus cenas con Ignacio, sus domingos familiares, sus gastos excesivos. Yo me quedo con mi dignidad. Adiós, hijo. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida, hasta que dejaste de serlo. Tu padre, Roberto Mendoza Cervantes, la guardé en un sobre, la curde en un sobre. La puse en la mesa del comedor, lista para dejarla el viernes por la mañana. Mañana comenzaría mi nueva vida, o eso pensaba. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre quedarte con familia que te destruye o irte solo a reconstruirte? La decisión más difícil a veces es la más necesaria. Suscríbete para ver cómo Roberto ejecuta su escape y lo que sucede después. Tus comentarios compartiendo experiencias similares ayudan a otros en la misma situación. Desperté a las 5, no por la alarma, sino porque llevaba 3 horas sin poder dormir. Hoy era el día. Hoy recuperaba mi vida. Me vestí con las mismas ropas humildes de siempre. Pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, suéter tejido que Lupita me había hecho años atrás. Mis manos temblaban mientras me abotonaba la camisa. Era nerviosismo, miedo, emoción, las 3 cosas a la vez. A las 6:00 a.m. escuché movimiento arriba. Rodrigo preparándose para su vuelo de 9:00 a.m. a Monterrey. Perfecto. Todo según lo planeado. A las 6:45 a.m. bajó con su maleta ejecutiva, hablando por teléfono sobre proyecciones de costos. Me vio en la cocina tomando café, pero no cortó su llamada. Solo levantó la mano en un saludo distraído. Sí, licenciado, los números cuadran perfectamente. Ajá, el margen de utilidad sería del 23%. Salió sin despedirse, sin un cuídate papá, sin un regreso el domingo, nada. Fue perfecto. Me facilitó no sentir culpa. A las 7:30 a.m. Valentina bajó ya lista para su clase de yoga de las 8. Roberto, hoy no va a haber comida. Rosario tiene cita médica. Hay sobras de pollo en el refri. No hagas tiradero. Claro, Valentina. Y llega el jardinero a las 10. Dale los 300 pesos que están en el cajón de la cocina. No se te olvide. No se me olvidará. Perfecto. Regreso como a las 11. Se fue sin voltear. Esperé a que el BMW plateado saliera por la cochera. Esperé 5 minutos más para asegurarme de que no olvidó nada y regresara. Silencio total. Eran las 7:50 a.m. Era mi momento. Me moví rápido a pesar de mi corazón débil. La adrenalina me daba fuerza que no sabía que tenía. Entré a mi cuarto y saqué las 2 maletas de debajo de la cama. Ya estaban empacadas desde anoche. Ropa, medicinas, documentos importantes, fotos de Lupita, mi Biblia. Toda mi vida cabía en 2 maletas. Qué triste, qué liberador. Llamé a Esteban. Compadre, ya salieron. Estoy listo. Perfecto, Roberto. El taxi ya viene en camino. Llega en 10 minutos. Yo te veo directo en el departamento. Saqué las maletas al porche. Luego regresé adentro por última vez. Caminé por esa casa que nunca fue mi hogar.
la sala elegante donde nunca pude sentarme después de las 7 p.m., el comedor donde comí sobras mientras otros festejaban, la cocina donde me apresuraban cada mañana. No sentí nostalgia, sentí alivio. Fui al cajón de la cocina. Ahí estaban los 300 pesos para el jardinero. Los dejé. No era ladrón, pero junto a ese dinero puse mi carta. La carta que lo cambiaba todo, el sobre blanco con tinta azul, para Rodrigo. La toqué una última vez. Adentro estaban todas las palabras que nunca tuve valor de decir en voz alta, todas las verdades que callé por amor paternal mal entendido. Ya no más silencio, ya no más sumisión. El claxon del taxi sonó afuera. Respiré profundo, tomé mis maletas y salí por la puerta principal, no por la puerta de servicio, por la puerta principal, como el dueño de mi propia vida que estaba volviendo a ser. El taxi me llevó a la colonia del Fresno, un barrio de clase media trabajadora al oriente de Guadalajara. No era lujoso como Zapopan, pero era real, auténtico, humano. El edificio era de 3 pisos, pintado de amarillo deslavado. Mi departamento estaba en el segundo piso, número 7. Esteban ya estaba esperando en la entrada con don Jacinto, el propietario. Un hombre de unos 65 años, delgado, con cara amable. «Roberto, compadre». Esteban me abrazó fuerte. «Lo lograste. Estoy orgulloso de ti. Gracias, Esteban, por todo». Don Jacinto me estrechó la mano. «Don Roberto, bienvenido». Esteban me contó su situación. No todos los detalles, pero lo suficiente. «Aquí va a estar tranquilo. Yo vivo en el departamento 1, abajo. Cualquier cosa que necesite, toca mi puerta». Subimos las escaleras. Cada escalón se sentía como victoria. Jacinto abrió la puerta del número 7. El departamento era pequeño, muy pequeño, tal vez 35 metros cuadrados en total. Una habitación principal con una cama matrimonial vieja pero limpia. Una cocineta con estufa de 2 hornillas, refrigerador pequeño y fregadero, un baño completo con regadera, una ventana grande que daba a un árbol de jacaranda. No había lujos, no había elegancia, no había espacio sobrante. Pero era mío. «Tiene calentador para el agua», explicaba Jacinto. «La presión es buena, el refri funciona perfecto, internet incluido en la renta, compartido del edificio, lavadoras compartidas en la azotea, 20 pesos por ciclo». «Es perfecto, don Jacinto, perfecto». Le pagué 3 meses de renta adelantados más el depósito, 14,000 pesos. Me dio recibo formal y 2 copias de las llaves. «Bienvenido a su hogar, don Roberto». Cuando Jacinto se fue, Esteban y yo nos quedamos solos. Él me ayudó a desempacar, ropa en el pequeño closet, medicinas organizadas en el botiquín del baño, documentos importantes en el cajón de la mesita de noche, foto de Lupita en el único marco que traje sobre la mesita. Esteban notó la foto. «La extrañas mucho, ¿verdad? Cada día, pero especialmente estos últimos meses. Ella nunca hubiera permitido que Rodrigo me tratara así. Lupita era una mujer de carácter fuerte. Lo era. Toqué el marco con cariño. Ella me hubiera sacado de ahí a patadas hace meses. Me hubiera dicho: «Roberto, ¿dónde quedó el hombre con el que me casé? Recupera tu dignidad». Bueno, hoy le estás haciendo honor a su memoria. Terminamos de acomodar todo alrededor de las 10:30. El departamento se veía habitado, vivo, mío. «¿Tienes comida?», preguntó Esteban. «Todavía no. Vamos al mercado. Te ayudo a hacer las compras iniciales». Fuimos caminando al mercado del Fresno, a 3 cuadras, un mercado tradicional mexicano, puestos de frutas, verduras, carnitas, tortillas recién hechas, flores. Compramos lo básico: arroz, frijoles, huevos, jitomate, cebolla, chiles, tortillas, pan, café, leche. Esteban insistió en pagar la mitad. «No, Esteban, Roberto, cállate y déjame ayudarte. ¿Cuántas veces tú me prestaste dinero cuando estaba corto? ¿Cuántas veces me ayudaste con mis hijos para las tareas? Los amigos están para esto». Regresamos al departamento cargados de bolsas. Organizamos todo en la despensa y el refrigerador pequeño. «Listo», dijo Esteban satisfecho. «Ya tienes hogar completamente funcional». «Gracias, compadre. De verdad. Sin ti esto no sería posible. ¿Sabes qué deberías hacer ahora? Descansar.
Has tenido un mes del infierno. Descansa. Tenía razón. Sentía cansancio profundo en los huesos. Esteban se fue prometiendo visitarme el lunes. Cerré la puerta con llave. Y por primera vez en meses me senté en mi sala, aunque fuera solo un sillón viejo, en mi espacio bajo mis reglas. Nadie me iba a decir que me levantara. Nadie me iba a decir que me fuera. Nadie me iba a hacer invisible. Lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de humillación. Fueron lágrimas de libertad. Valentina regresó de su clase de yoga a las 11:15 am. Entró a la casa silenciosa. Raro. Usualmente Roberto estaba en la cocina o viendo televisión en su cuarto. Roberto llamó sin mucho interés. Silencio. Fue a la cocina por agua. Vio el sobre blanco sobre la mesa. Para Rodrigo. Curiosa lo abrió. Empezó a leer. Sus ojos se fueron abriendo más y más con cada línea. Me abandonaste en urgencias para correr con tu suegro que tenía gases. Olvidaste mi cumpleaños 68, pero gastaste 150,000 pesos en el de Ignacio. Planean meterme en asilo y vender mi casa. Cambiaste a ese padre por 800,000 pesos de deuda perdonada. Sí, lo sé todo. Valentina corrió al cuarto de servicio. Vacío. Closet vacío. Cajones vacíos. Como si Roberto Mendoza nunca hubiera existido. Con manos temblorosas marcó a Rodrigo. Él estaba por abordar su vuelo. ¿Qué pasa, amor? Rodrigo, tu papá se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Se fue. Empacó todo y se fue. Dejó una carta diciéndonos, su voz se quebró. Rodrigo, él sabe todo. Lo de la deuda con mi papá. Lo del plan del asilo. Lo de querer vender su casa. Silencio mortal del otro lado. ¿Qué? La voz de Rodrigo fue un grito. ¿Cómo se enteró? No lo sé, pero lo sabe, y se fue. Y en la carta dice que no lo busquemos, que no lo llamemos, que su casa no está en venta. Mierda, ¿qué hacemos? Déjame pensar, voy a cancelar mi vuelo, regreso a casa. No toques nada, no llames a nadie, especialmente no le digas nada a tu papá todavía. Rodrigo, ¿y si va con un abogado? ¿Y si nos demanda por...? No va a demandarnos, es mi padre, no va... Rodrigo se detuvo. Espera, ¿leíste toda la carta? Sí, ¿qué más dice? Valentina releyó con voz temblorosa la parte final. Adiós, hijo, fuiste lo mejor que me pasó en la vida, hasta que dejaste de serlo. Rodrigo no respondió por largo rato. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más pequeña. Yo necesito leer esa carta. Guárdala. Llego en 2 horas. Colgó. Valentina se quedó parada en la cocina vacía, sosteniendo el papel que destrozaba todos sus planes. Roberto se había ido y se había llevado consigo 2.5 millones de pesos en forma de escrituras de una casa que ya no podrían tocar. Yo no sabía nada de esto mientras dormía profundamente en mi nueva cama, por primera vez en meses, sin ansiedad, sin alarmas de no estorbes, sin reglas de cuándo usar el baño, sin miedo de molestar. Dormí hasta las 4 p.m., 6 horas continuas, el mejor sueño en meses. Desperté desorientado, por un segundo pánico. ¿Dónde estoy? Ya pasó la hora de desocupar la cocina. Luego recordé, ya no había cocina que desocupar. Esta cocina era mía. Me levanté despacio. Mi celular tenía 14 llamadas perdidas, todas de Rodrigo. 3 mensajes de texto. Papá, ¿dónde estás? Papá, por favor, contesta. Papá, necesitamos hablar, por favor. Los ignoré. Puse mi celular en silencio y lo guardé en el cajón. Me preparé café en mi cocineta, unos huevos revueltos, pan tostado. Comí despacio, saboreando cada bocado. Comida simple, en plato desportillado, en mesa pequeña, pero era mía y sabía a gloria. Pasé ese fin de semana explorando mi nuevo barrio. La colonia del Fresno era un mundo diferente a Zapopan. Aquí no había residencias de 8 millones de pesos, ni BMW en cada cochera. Había taquerías de 15 pesos el taco, tienditas de abarrotes, señoras vendiendo tamales en la esquina, niños jugando fútbol en la calle, vecinos saludándose por nombre. Era normal, real, humano. El sábado en la mañana, don Jacinto tocó mi puerta. Don Roberto, ¿gusta acompañarme a desayunar?
Hay un lugar aquí a la vuelta, chilaquiles buenísimos. Fuimos juntos a los chilaquiles de Doña Mary. Un local pequeño con 6 mesas. Pedimos chilaquiles rojos con huevo y café de olla. ¿Y cómo va sintiéndose en el departamento?, preguntó Jacinto. Como en casa. Me da gusto. Esteban me contó un poco de su situación. Hijo ingrato, ¿eh? Prefiero no hablar de eso ahorita, don Jacinto. Estoy tratando de empezar de nuevo. Entiendo. Bueno, le cuento, los domingos varios vecinos del edificio nos juntamos a jugar dominó en el patio. Si gusta unirse es bienvenido. Somos puros viejos jubilados como nosotros. ¿De verdad? Claro, está don Chava del 3, don Melesio del 5, mi compadre Toño que vive en el edificio de al lado. Jugamos desde las 3 hasta que nos cansamos, a veces hasta las 9 de la noche. Domingos. Los domingos que pasaba exiliado en parques. Ahora podía pasarlos jugando dominó con gente que realmente quería mi compañía. Cuente conmigo, don Jacinto. Ahí estaré. Perfecto. Y traiga 50 pesos para la cooperación. Compramos botana y refrescos entre todos. 50 pesos. En la casa de Rodrigo, una sola botella del whisky de Ignacio costaba 2,000 pesos. Aquí, 50 pesos compraban comunidad, risas, compañía genuina. Qué diferente era el verdadero valor. El domingo por la tarde, durante el dominó, donde don Melesio me estaba destrozando, mi celular sonó otra vez. Rodrigo, otra vez. Los demás lo notaron. ¿No va a contestar don Roberto? No, no es importante. Si suena tanto debe ser urgente. Créanme, caballeros. No hay nada más importante ahora mismo que este juego. Puse una ficha doble, y creo que acabo de ganar. Risas alrededor de la mesa. Don Chava me palmeó la espalda. Órale, el nuevo juega bien. Así pasé mi primer domingo libre, riendo, jugando, comiendo chicharrones de la bolsa comunitaria, tomando Coca-Cola tibia, siendo simplemente Roberto. No Roberto el estorbo, no Roberto el que debe desaparecer, solo Roberto. Maestro jubilado, viudo, sobreviviente. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente vivo. ¿Cuánto vale tu paz mental? ¿Un departamento de 35 metros cuadrados con verdadera libertad o una mansión donde eres prisionero? Roberto eligió dignidad sobre comodidad. Suscríbete para ver qué pasa cuando hijo y padre finalmente se enfrentan cara a cara. Cada historia que comparto es para recordarnos que nunca es tarde para recuperar nuestra vida. Llevaba 3 días en mi departamento, 3 días de paz, 3 días sin humillaciones, 3 días ignorando 47 llamadas de Rodrigo. Ese lunes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando tocaron a mi puerta, fuerte, insistente. Don Roberto, hay un joven buscándolo, era la voz de don Jacinto desde abajo. Mi corazón lo supo antes que mi mente. Rodrigo me había encontrado. Abrí la puerta. Efectivamente, Rodrigo estaba subiendo las escaleras. Se veía terrible, ojos rojos, barba de 3 días, ropa arrugada. No el ingeniero exitoso de siempre. Papá, su voz se quebró al verme. ¿Cómo me encontraste, Esteban? Lo busqué en Facebook, fui a su casa, lo presioné hasta que me dio la dirección. Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar, Rodrigo. Por favor, 5 minutos. Lo miré largo rato, luego suspiré. Entra. Entró al departamento pequeño mirando a su alrededor con expresión indescifrable. Sorpresa, lástima, vergüenza. Siéntate. Señalé el único sillón. Yo me quedé de pie. Se sentó torpemente. Sacó mi carta del bolsillo de su chamarra. Estaba arrugada, como si la hubiera leído 1000 veces. Papá, leí esto como 20 veces. Yo, veniste a darme excusas. Vine a pedirte perdón. Ah, una risa amarga salió de mi garganta. ¿Perdón por cuál parte? ¿Por abandonarme en urgencias? ¿Por olvidar mi cumpleaños? ¿Por planear meterme en asilo? ¿Por venderme a cambio de 800,000 pesos? Cada palabra fue una bofetada. Rodrigo se encogió con cada una. Papá, yo nunca, no fue mi intención. No fue tu intención. ¿Qué, Rodrigo? ¿Hacerme invisible? ¿Reemplazarme con Ignacio? ¿Tratarme como estorbo? ¿Cuál parte no fue tu intención?
Yo estaba en una situación imposible, su voz subió. Debía 800,000 pesos a Ignacio. La constructora estaba en números rojos, podía perder todo. Él me ofreció perdonar la deuda si lo trataba como al padre que nunca tuviste. Sí, lo sé. Rosario te escuchó. Don Ignacio necesitaba sentirse importante, papá. Necesitaba que alguien lo validara. Su propia hija biológica apenas le habla. Valentina es su única conexión familiar real. Y yo necesitaba salvar mi empresa. Así que me vendiste. No te vendí. Solo tuve que priorizar. Exacto. Priorizaste. Y yo quedé al final de la lista. Después de tu suegro, de tu esposa, de tu carrera, de tu imagen social. Yo, tu padre, el hombre que te crió solo después de que tu madre murió, quedé en último lugar. Papá, yo sé que cometí errores. Mi voz retumbó en el departamento pequeño. ¿Errores, Rodrigo? Olvidar comprar leche es un error. Llegar tarde a una cita es un error. Abandonar a tu padre con un preinfarto para correr con un hombre que tenía gases no es un error. Es una elección. Y elegiste muy claro. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Tienes razón. Tienes toda la razón. Yo, Dios, papá, ¿en qué me convertí? En alguien que no reconozco. Levantó la vista. Lágrimas rodaban por sus mejillas. El día que te fuiste, después de leer tu carta, me encerré en mi oficina. Releí cada línea y me di cuenta de algo horrible. No podía rebatir nada. Cada acusación que haces es verdad. Cada una, y eso que cambia. Quiero cambiarlo, quiero arreglarlo. No puedes arreglar esto, Rodrigo. No con disculpas, no con promesas. Me rompiste demasiado profundo. Entonces dime qué hacer, dime cómo compensarte. Me senté finalmente en la silla de la cocineta. Sentí un cansancio profundo. No hay nada que hacer. Ya tomé mi decisión. Vivo aquí ahora, tranquilo, en paz. Cuando termine el contrato de renta de mi casa en Chapalita, me mudo ahí, vivo con mi pensión, lejos de ustedes. ¿Y yo? Ya no soy tu hijo. La pregunta me desgarró, pero respondí con la verdad. Siempre serás mi hijo biológicamente, pero como familia, como relación, como conexión real. Eso murió cuando dijiste paciencia, papá. Mi suegro va primero. No digas eso, por favor. ¿Por qué no? Es la verdad. Ese día, en ese hospital, cuando elegiste irte, ahí terminó todo. El resto solo fueron agonías. Papá, yo estaba asustado. Don Ignacio tiene 72 años, antecedentes cardíacos serios. Pensé que era emergencia real. Yo tenía emergencia real. Yo tuve el preinfarto. Yo estaba en la camilla conectado a monitores. Y aún así elegiste a él, porque soy un cobarde, sollozó Rodrigo. Porque tenía miedo de perder el dinero, de perder la empresa, de decepcionar a Valentina, de perderme a mí. No tuviste miedo. Silencio absoluto. Porque asumiste que yo siempre estaría ahí, ¿verdad? Papi incondicional. Papi que te crió solo. Papi que pagó tu universidad. Papi que avaló tu crédito. Papi que jamás te abandonaría sin importar cuánto me lastimaras. Sí, susurró. Asumí eso, y me equivoqué. Te equivocaste. Nos quedamos en silencio largo rato. Rodrigo lloraba silenciosamente. Yo miraba por la ventana el árbol de jacaranda. ¿Hay alguna manera? Empezó Rodrigo. No, ni siquiera sabes qué iba a preguntar. Ibas a preguntar si hay manera de recuperar lo que teníamos. Y la respuesta es no, eso murió. Puedes construir algo nuevo, tal vez, con mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero lo que teníamos, la confianza, el amor incondicional, el respeto, eso no vuelve. Entonces, ¿qué? Nunca nos volvemos a hablar. No lo sé, Rodrigo. Honestamente no lo sé. Ahora mismo solo sé que necesito distancia. Necesito sanar, y no puedo sanar cerca de la gente que me hirió. Valentina quiere hablar contigo también. Una risa seca salió de mí. Valentina, la mujer que me dijo que solo existo pero no aporto nada, la que sugirió que me metieran en asilo para quedarse con mi casa. No, gracias. Ella dice que Rosario malinterpretó. Rodrigo, no insultes mi inteligencia. Rosario no malinterpretó nada. Y francamente, Valentina no es el problema principal. Tú lo eres, porque tú eres mi sangre.
Tú eres quien decidió que 800,000 pesos valían más que tu padre. Ya pagué esa deuda. Me quedé helado. ¿Qué? La deuda con Ignacio. La pagué completa. El viernes vendí mi camioneta, saqué préstamo bancario, empeñé cosas, pero la pagué toda. Ya no le debo nada. ¿Por qué? Porque no quiero deber nada a un hombre por el que vendí a mi padre. Porque quiero poder mirarte a los ojos algún día y decir que dejé de actuar por interés. Muy noble. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que eso lo arregle todo? No, pero es un inicio. Papá, entiendo si no quieres verme ahora. Entiendo si necesitas tiempo, pero por favor no me borres completamente de tu vida. No te estoy borrando, Rodrigo. Te estoy poniendo en perspectiva correcta. Eres mi hijo. Siempre lo serás. Pero ya no eres mi prioridad. Mi prioridad ahora soy yo. Mi salud, mi paz mental, mi dignidad. Como debe ser. Exacto, se levantó lentamente. Puedo abrazarte. Dudé. Luego asentí. Rodrigo me abrazó fuerte. Olía a desesperación y arrepentimiento. Lo dejé abrazarme, pero no correspondí el abrazo. Te amo, papá. Siento mucho haberte fallado. Yo también te amo, hijo. Por eso duele tanto. Se separó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. ¿Puedo llamarte de vez en cuando, solo para saber que estás bien? Puedes intentarlo. No prometo contestar. Es justo. Abrió la puerta. Tu departamento es pequeño, pero se siente más hogar que mi casa jamás se sintió para ti, ¿verdad? Muchísimo más. Me alegro. Mereces un hogar real, papá. Lamento no haber podido dártelo yo. Y se fue. Me quedé parado en medio de mi departamento durante largo rato después de que Rodrigo se fue. ¿Me sentía mejor? No exactamente. ¿Me sentía peor? Tampoco. Me sentía cerrado, como cuando terminas un libro triste pero necesario. Don Jacinto tocó mi puerta media hora después. Don Roberto, está bien. El joven ese se veía muy alterado cuando salió. Estoy bien, don Jacinto. Era mi hijo. Tuvimos una conversación pendiente. Ah, conversación buena o mala. Necesaria. Esas son las peores y las mejores al mismo tiempo. Hizo una pausa. ¿Gusta una cerveza? Tengo unas coronas frías. ¿Sabe qué, don Jacinto? Sí, me gustaría. Bajamos a su departamento, nos sentamos en su salita humilde tomando cerveza, viendo un partido de fútbol en su televisión vieja. ¿Quiere hablar de ello?, preguntó Jacinto. Algún día. Hoy solo quiero existir tranquilo. Me parece perfecto. Y ahí me quedé, bebiendo cerveza barata, viendo fútbol, en compañía silenciosa pero genuina. Era más familia que cualquier domingo en la mansión de Zapopan. Rodrigo llamó 3 veces esa semana. Contesté una vez. La conversación fue breve, superficial, incómoda, pero fue algo. Valentina nunca llamó. Ignacio tampoco. Francamente me dio igual. Mis días establecieron nueva rutina, 6 a.m., despertar sin ansiedad, 7 a.m., café y desayuno en mi cocina, sin prisa, 8 a.m., caminata al parque cercano, Dr. Ramírez recomendó ejercicio, mentiopetam, mandados, compras, bancos, 12 p.m., comida casera simple pero deliciosa, mandados, compras, bancos, 12 p.m., 2:00 p.m., siesta sin culpa, 4 p.m., lectura, televisión o visitas con vecinos, 7 p.m., cena ligera, 9 p.m., dormir tranquilo, simple, predecible, mío. Los vecinos del edificio me adoptaron rápidamente. Don Melesio me enseñó a hacer su receta secreta de frijoles charros. Don Chava me invitó a misa los domingos. Yo no soy muy religioso, pero fui por compañía. Don Jacinto y yo nos hicimos compañeros de dominó regulares. Por primera vez en mucho tiempo tenía comunidad. La consulta con el cardiólogo. 2 semanas después de mudarme, tuve mi consulta de seguimiento. El doctor Ramírez revisó mis estudios con expresión sorprendida. Señor Mendoza, su presión está en 120. Hace un mes estaba en 127. Es bueno, es excelente. Su ritmo cardíaco también está mucho más estable. ¿Qué cambió? Me mudé. Perdón, me salí de la casa de mi hijo. Vivo solo ahora, tranquilo.
El doctor asintió lentamente. Le dije que el estrés emocional podía ser tan peligroso como el colesterol. Parece que tenía razón. Tenía toda la razón, doctor. Y emocionalmente, ¿cómo se siente? Mejor, más ligero. Todavía duele, pero es un dolor limpio, no tóxico. Me alegro mucho, señor Mendoza. Siga así, siga tomando sus medicamentos, siga haciendo ejercicio y siga viviendo en paz. Su corazón se lo agradecerá. Salí de esa consulta sintiéndome validado. Mi decisión no solo fue emocional, fue médica. Quedarme en esa casa literalmente me estaba matando. Irme me salvó la vida. 2 meses después de mi escape, el contrato de renta de mi casa terminó. Contraté una empresa de limpieza, pinté las paredes, reparé lo necesario, y en un día soleado de marzo me mudé de vuelta a mi casa. La casa que compartí con Lupita, la casa donde criamos a Rodrigo, la casa que casi pierdo por la codicia de otros. Era más grande que el departamento. 3 recámaras, jardín pequeño, cochera, demasiado grande para un hombre solo, pero era mía. Esteban me ayudó con la mudanza. ¿Vas a rentar las habitaciones extras?, preguntó. Tal vez, o tal vez las dejo para cuando mis hermanas vengan de visita, o para, no sé, ya veré. Y Rodrigo, sabe que ya estás aquí, se lo mencioné la última vez que hablamos, dijo que le daba gusto. Han mejorado las cosas entre ustedes, poco a poco. Hablamos cada 2 semanas más o menos, conversaciones cortas, nunca profundas. Pero es algo. ¿Crees que algún día se arregle? Honestamente, Esteban, ya no me importa si se arregla o no. Si sucede bien, si no, también estoy bien. Ya no vivo esperando nada de él. Eso es crecimiento, compadre. Eso es supervivencia. Perdonar no significa olvidar ni volver a la relación tóxica. Significa soltar el veneno para que tú puedas sanar. Roberto está aprendiendo eso. Has tenido que alejarte de familia para salvarte. En la parte final, verás la resolución completa de esta historia y la lección más importante de todas. Suscríbete para el cierre de esta historia que ha tocado miles de corazones. Han pasado 12 meses desde aquella noche de diciembre en que casi muero en el hospital civil mientras mi hijo priorizaba a otro hombre. 12 meses desde que descubrí que me habían vendido por 800,000 pesos. 12 meses desde que recuperé mi dignidad. Hoy tengo 69 años. Vivo solo en mi casa de Chapalita y soy más feliz que en cualquier momento de los últimos 3 años. Mi rutina es simple, pero profundamente satisfactoria. Despierto cuando mi cuerpo quiere, no cuando alguien me obliga. Desayuno en mi cocina, sin prisas ni reglas absurdas. 3 veces por semana voy al gimnasio para adultos mayores del IMSS, donde hago rehabilitación cardíaca con otros sobrevivientes de infartos. Los martes y jueves doy clases voluntarias de español y matemáticas en la biblioteca pública a niños de escasos recursos. Me recuerda por qué amo enseñar. Los niños me llaman Maestro Roberto, con respeto genuino que no sentía en mucho tiempo. Los domingos juego dominó con don Jacinto, don Melesio y don Chava. A veces en mi casa, a veces en la de ellos. Rotamos, todos cocinamos, todos compartimos. Renté una de mis habitaciones extras a un estudiante de medicina de 24 años llamado Daniel. Paga 2,500 pesos mensuales, es respetuoso, ordenado y me hace compañía sin ser invasivo. Es como el nieto que nunca tuve. Mi presión arterial está en 120/75. Mi peso bajó 8 kilos. Mi colesterol está controlado. El doctor Ramírez dice que mi corazón está notablemente mejor considerando lo que pasé hace un año. El estrés tóxico casi lo mata, señor Mendoza, me dijo en mi última consulta. Alejarse de esa situación literalmente le salvó la vida. Tenía razón. ¿Y Rodrigo? Esta es la pregunta que todos quieren saber. La respuesta es complicada. Rodrigo y yo hablamos una vez al mes aproximadamente. Conversaciones de 15-20 minutos, superficiales, cordiales, distantes. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Trabajando mucho. ¿Tu presión cómo va? Controlada. ¿Cómo va la constructora? Mejor. Ya salimos de números rojos. Nunca hablamos de lo que pasó. Nunca profundizamos. Es como 2 conocidos educados. No padre e hijo. ¿Me duele? A veces, pero ya no me destruye.
Rodrigo me invitó a su casa 3 veces este año. Decliné las 3. No estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Me mandó regalo en mi cumpleaños 69, un reloj bonito con tarjeta que decía, para el mejor papá, te amo y lo siento. Lo usé 2 veces. Está guardado en un cajón. En septiembre, Rodrigo me llamó llorando a las 11 p.m. Papá, Valentina y yo nos estamos separando. ¿Qué pasó? Ella nunca superó que yo pagara la deuda con su papá. Dice que la humillé frente a él, que arruiné la relación familiar, que elegí a mi padre sobre su padre. Ironía perfecta. Lo siento, Rodrigo. ¿Sabes qué es lo peor, papá? Que ella tiene razón. Elegí tarde, elegí mal al principio, pero al final elegí. Y ella no puede perdonarme. Así es como se siente el rechazo de quien amas, hijo. Silencio largo. Luego, tú tampoco me has perdonado, ¿verdad? No es que no te haya perdonado, Rodrigo. Es que no puedo olvidar, y no puedo volver a confiar. Son cosas diferentes. Algún día podremos, no lo sé. Honestamente no lo sé. Colgamos. No he sabido mucho de su divorcio desde entonces. Supe por mi hermana Socorro, quien habló con una prima que conoce a la hermana de Valentina, que Rodrigo se mudó a un departamento solo, que la casa de Zapopan está en venta, que Ignacio ya no le habla porque traicionó a su familia. Rodrigo perdió su matrimonio, su casa, su relación con su suegro y a su padre. Todo por 800,000 pesos que eventualmente pagó de todas formas. Siento satisfacción por su sufrimiento. No. Me entristece. Siento obligación de rescatarlo. Tampoco. Él hizo sus elecciones. Ahora vive con ellas, como yo vivo con las mías. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, es esto. Tu dignidad no es negociable. Nunca. No importa si es tu hijo, tu esposa, tu jefe, tu amigo. Si alguien pisotea tu dignidad sistemáticamente, tienes derecho moral a alejarte. No es egoísmo, es supervivencia. Durante décadas me enseñaron que familia es familia, sin importar qué, que los padres deben amar incondicionalmente, que el perdón es obligatorio. Mentiras. El amor incondicional no significa aceptar maltrato incondicional. El perdón no significa exponerte nuevamente al abuso. La familia que te destruye no es familia, es veneno con apellido compartido. A veces, la decisión más amorosa que puedes tomar por ti mismo es irte y no volver. Hace 2 semanas, un sábado por la tarde, tocaron mi puerta. Abrí esperando a don Jacinto. Era Rodrigo. Se veía demacrado, había perdido peso, tenía ojeras profundas, pero sus ojos estaban diferentes, más claros, más honestos. Hola, papá. Sé que no avisé, pero necesitaba verte. ¿Pasó algo? Sí, pasé un año entero en terapia. Me quedé callado. Un año completo, papá. 2 veces por semana, procesando todo lo que te hice, por qué lo hice, cómo llegué a ser esa persona que priorizó dinero sobre su propio padre. ¿Y qué descubriste? Que nunca procesé la muerte de mi mamá, que pasé 25 años buscando validación externa porque me sentía vacío por dentro, que confundí éxito financiero con valor personal, que fui un hijo de mierda contigo. Sí, lo fuiste, lo sé, y no tengo excusas, solo explicaciones, pero las explicaciones no cambian el daño. No lo cambian. Papá, no vengo a pedirte que volvamos a ser lo que éramos. Sé que eso murió. Vengo a decirte que finalmente entiendo la magnitud de lo que perdí y a agradecerte. Agradecerme por irte, por no permitir que siguiera destruyéndote. Porque si te hubieras quedado, yo nunca hubiera tocado fondo, nunca hubiera buscado ayuda, hubiera seguido siendo ese monstruo egoísta hasta que realmente te matara. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Tu partida me salvó tanto como te salvó a ti. Me obligó a verme en el espejo, y no me gustó lo que vi. Me alegro que hayas buscado ayuda, Rodrigo. De verdad, podemos tomar café, solo platicar, sin expectativas, sin presiones, solo existir juntos un rato. Pensé en decir que no, pensé en proteger mi paz, pero algo en sus ojos me detuvo, algo genuino que no había visto en años. Un café, 1 hora, nada más, es más de lo que merezco,
Preparé café, nos sentamos en mi sala y platicamos, no de lo pesado, no de reproches, solo platicamos. Me contó de su terapia. Le conté de mis clases voluntarias. Me habló de su nuevo departamento pequeño. Le hablé de Daniel, mi inquilino estudiante. Fue raro, incómodo, pero no tóxico. Después de 1 hora exacta se levantó. Gracias, papá, por el café, por tu tiempo, por no cerrarme la puerta completamente. No te la cerré, solo la puse en su marco correcto. Lo entiendo, en la puerta, volteo. ¿Puedo venir el próximo mes? Misma dinámica, solo café y plática simple. Puedes intentarlo. No prometo nada. Es justo. Y se fue. ¿Voy a reconciliarme completamente con Rodrigo algún día? No lo sé. ¿Voy a volver a vivir con él o a tener la relación padre-hijo que tuvimos antes? Definitivamente no. ¿Puedo eventualmente construir algo nuevo con él? Una relación diferente, con límites claros, con respeto mutuo, con realismo en lugar de idealismo, tal vez, con tiempo, con pruebas consistentes de cambio real. Pero por ahora estoy bien con mi vida como está. Tengo mi casa, mi salud, mi dignidad, mi paz, tengo amigos reales que me valoran, tengo propósito enseñando a niños, tengo rutinas que me dan estructura sin opresión, no tengo la familia que soñé, pero tengo la vida que merezco y eso descubrí, es suficiente. Si estás leyendo esto y te identificaste con mi historia, si también tienes familia que te trata como estorbo, si también has normalizado el maltrato disfrazado de amor, quiero decirte algo, tienes permiso para irte. No necesitas esperar a que te casi maten como a mí, no necesitas aguantar hasta tocar fondo, no necesitas justificarte ante nadie. Si una relación, cualquier relación, incluso familiar, te está destruyendo, tienes derecho moral, ético y necesario de alejarte. No es egoísmo, es supervivencia. No es abandono, es autopreservación. No es falta de amor, es exceso de amor propio. Finalmente encontrado. Tengo 69 años. Casi muero por estrés tóxico. Pasé meses sintiéndome invisible en la casa de mi propio hijo. Pero hoy, a mis 69 años, finalmente aprendí la lección más importante. Tu dignidad no es negociable. Tu paz no tiene precio. Y ninguna relación, ni siquiera la de sangre, vale más que tu vida. Si yo pude recuperar mi vida a los 68 años, con corazón dañado, pensión modesta y solo 2 maletas de pertenencias, tú también puedes. Nunca es tarde para elegirte a ti mismo. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Nunca es tarde para decir, ya no más. Roberto Mendoza, Cervantes, maestro jubilado, sobreviviente, hombre libre, Chapalita, Guadalajara, Jalisco, México. Esta historia es real, el dolor es real, pero la esperanza también. Si estás pasando por algo similar, comparte tu historia en los comentarios. No estás solo, y recuerda, elegirte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia. Suscríbete para más historias que te recordarán tu valor y tu fuerza. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien más la necesita. Gracias por acompañar a Roberto en este viaje de dolor, pérdida y recuperación. Esta historia nos enseña que, 1. El amor propio no es opcional. Es necesario para sobrevivir. Los límites son saludables, incluso especialmente con familia. 3. Nunca es tarde. La dignidad se puede recuperar a cualquier edad. 4. El perdón no significa olvido. Puedes perdonar sin volver a exponerte. 5. La paz vale más que la aprobación. De cualquiera, incluyendo hijos. Si te identificaste con Roberto, si tú también has sido el padre invisible, el familiar olvidado, la persona que siempre da pero nunca recibe, es hora de elegirte. No mañana, no después, ahora. Porque tu vida, tu salud, tu dignidad lo valen.